Vamos a orar. Padre eterno, te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor. Es tu santa palabra, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tú hoy hables, Señor, a tu pueblo. Y también hables a mi corazón, Señor. Porque tu palabra, Señor, es verdadera y viva, Señor. Y mientras la palabra sale, Señor, algo pasa en cada corazón. Algo pasa en cada vida, Señor. Señor, yo te doy gracias, precioso Dios, por tu presencia, porque te mueves de una manera especial, Señor. Te agrada, Señor, que tu pueblo, Señor, se una en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Pueden sentarse. He titulado esta palabra: el Rey te está llamando. El Rey te está llamando. Todo el tiempo el Señor llama. Todo el tiempo el Señor está ahí en nuestro corazón llamándonos, porque su gran deseo es habitar en nuestro corazón. Su gran deseo es perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos. Así como dice la palabra, hacernos nuevas criaturas cada día, pero sobre todo darnos identidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y por eso en esta mañana voy a hablar del llamado de Dios y de las grandes promesas para quienes oyen y obedecen ese llamado. Pero voy a hablar también de la otra parte, de las consecuencias de los que no atienden ese llamado. Porque es necesario que cuando hablemos de bendición por la obediencia, es necesario también hablar de esas consecuencias cuando yo no atiendo el llamado de Dios. Y esta historia es una historia preciosa. Yo amo esta historia porque es una historia de amor, es una historia de bondad, de compasión, de misericordia, de restauración y de esperanza. Aquí en esta historia hay verdades muy profundas, donde hoy el Señor quiere hablarnos, quiere hablarle a la iglesia y quiere hablarle a todos los que nos están viendo en esta mañana. Hoy el Señor quiere hablar a su iglesia, porque Él quiere ver una iglesia diferente, llena de su presencia. Y quiero que tengamos en cuenta tres personajes muy importantes en esta historia. Uno, Mefiboset. De pronto muchos no habían escuchado este nombre, ¿cierto? ¿Cuántos no habían escuchado este nombre en la Biblia? Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Hoy vamos a ver quién es Mefiboset. Dos, el rey David. Ese sí es famoso, el que derribó al gigante Goliat. Y tres, el siervo Siba. Estos tres personajes quiero que los tengamos muy en cuenta. Y entramos en materia porque vamos a hablar primero sobre las consecuencias de no atender al llamado de Dios. Eso es lo primero que vamos a hablar. De no atender ese llamado de Dios, de no obedecer a su voz, de no obedecer a su palabra. Y aquí lo voy a enfocar en el primer personaje llamado Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? ¿Qué pasó con este hombre? Y voy a narrar un poquito de historia y voy a retrocederme un poquito en la historia para poder entender qué pasó con Mefiboset. Yo quiero que usted diga Mefiboset para que nunca se lo olvide. Mefiboset. Mefiboset era hijo del príncipe Jonathan, nieto del rey Saúl, el primer rey sobre Israel. Y aquí Mefiboset estaba pasando un momento muy difícil, un momento muy crítico, por causa de la desobediencia de su abuelo Saúl, el rey Saúl. Pero ¿qué fue lo tanto que hizo Saúl que afectó tanto la vida de Mefiboset? Saúl, un hombre que había sido escogido por Dios, un hombre que había sido llamado por Dios, ungido para ser el primer rey sobre Israel, pero siempre fue un hombre que desobedeció las órdenes de Dios. Siempre fue un hombre que pasaba por encima de las autoridades, Y recuerde que toda autoridad es delegada por Dios. Entonces pasaba por encima ¿de quién? De Dios. Y hay dos sucesos. Ahora, en ese momento la autoridad de Saúl era el profeta Samuel. Samuel era profeta, sacerdote y juez, un hombre de Dios. Y hay dos sucesos que quiero narrarles muy cortamente, de los sucesos donde podemos ver en dónde pecó Saúl, en qué le falló al Señor. Una fue en la guerra contra los filisteos, sus enemigos.
Ahí dice que ellos tenían que ir a pelear contra los enemigos, que eran los filisteos. Pero ellos tenían que esperar que viniera el profeta Samuel a ofrecer sacrificio a Jehová. Y como no llegaba, y como el profeta se tardaba, pues el rey tomó el sacrificio y ofreció holocausto, cuando eso no le correspondía a él. Por muy rey que fuera, esa no era la orden de Dios. El único que podía ofrecer sacrificio a Jehová era el profeta, era el sacerdote, en ese momento Samuel. Ahí quebrantó una orden de Dios, pasó por encima de su autoridad, que era Samuel. Quebrantó una orden de Dios y actuó locamente. Cuando regresó el profeta, ya Saúl había hecho sacrificio, cuando eso no le correspondía a él. Ahí en ese momento le falló a Dios. Y el otro suceso donde le falló al Señor, donde pecó contra Dios, fue en la guerra contra los amalecitas. El Señor le dio una orden a través del profeta Samuel. Le dice: ve y destruye todo lo que hay en Amalec, porque los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel. Destrúyelos todos, destruye todo lo que hay ahí. Y el rey Saúl no lo hizo así. Él hizo lo que le pareció. Le salvó dejó con vida al rey de los amalecitas. Le perdonó la vida al ganado más gordo, a las ovejas, porque dijo: no, con eso voy a ofrecer sacrificio. Obedeció a medias. Ahí desobedeció otra orden de Dios. Y siempre Saúl pasaba por encima de la autoridad delegada por Dios. Y por eso me dice la palabra que Saúl fue desechado por Dios. Era un hombre que había sido llamado por Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios, pero era un hombre desobediente y pecó contra Dios. Era un hombre que obedecía a medias, obedecía como le parecía y siempre justificaba su desobediencia. ¿Qué tan delicado es esto, iglesia? El Señor me dijo: no les hable primero de bendición sin antes conocer muchas cosas que a veces hay en nuestro corazón, que es necesario sacar. Saúl era un hombre autosuficiente, orgulloso, altivo, rebelde. En su corazón había rebelión y obstinación, y esto trajo consecuencias graves consecuencias sobre su generación, y sobre él trajo muerte, no solo para él, sino ahí en medio de los filisteos murió a espada él, sus hijos y todo su ejército. Y sobre Mefiboset, volvemos a Mefiboset, trajo ruina, desgracia y anonimato. Eso fue lo que hizo la desobediencia del rey Saúl. Y resulta que cuando llegó, sigo con la historia de Mefiboset, cuando llegó la noticia al palacio de que habían muerto todos allí en la guerra, dice que la niñera que cuidaba a Mefiboset, que tenía solo 5 añitos, dice que lo tomó rápido y salió corriendo y huyendo, porque dijo: ahora vienen a matar a Mefiboset también. Y en medio de esa huida deja caer al niño y se le parten sus pies. Muchos dicen que se le partieron fue sus tobillos. Y ahí fue que quedó lisiado de sus pies. No podía caminar, lo que hacía era que se arrastraba. Y ahí empezó la vida difícil de Mefiboset, un hombre lisiado de los pies, huyendo por temor de que lo mataran también a él, escondido en Lodebar, una pequeña aldea apartada de Israel. Quiere decir que si estaba apartada de Israel, allí no llegaba la palabra de Dios. No había ninguna clase de esperanza en Lodebar. Lodebar significa sin pastos. Era una tierra árida, polvorienta, seca, infértil. Allí no había nada productivo. Allí en Lodebar no había nada atractivo para vivir. ¿Sabe quién vivía en Lodebar? Vivían los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. Vivían en Lodebar.
Pero esa era la vida de Mefiboset, por causa de la desobediencia de su abuelo Saúl, que trajo una herencia de maldición sobre su hijo y sobre su nieto. Y el Señor me dijo: habla sobre esto, porque algo, iglesia, que impide el obedecer el llamado de Dios se llama la rebelión. Ojo con la rebelión, porque es la raíz de todo mal, es la raíz de todo pecado. Es como cuando usted arranca un árbol y lo desprende completamente de la tierra. En la tierra, ¿qué queda? Raíces, pequeñas raíces. Y si esas raíces no se sacan completamente, ahí vuelve a salir el mismo árbol. Eso es la rebelión. Y muchas veces hemos arrancado muchas cosas de nuestro corazón. Yo le pido a la iglesia que esté atento a esta palabra, porque hoy el Señor, mientras que la palabra sale de mi boca, están sucediendo cosas en su corazón. Y si usted está enfermo, usted va a recibir sanidad. Y si usted viene con alguna aflicción, el Señor va a llenar de gozo y de alegría. Y esa rebelión, muchas veces arrancamos muchas cosas, pero muchas veces quedan todavía raíces de rebelión y desobediencia en nuestro corazón, y el Señor la desecha. Dice la palabra del Señor que Él ve la rebelión y la obstinación igual como la idolatría, igual como la adivinación, igual que la hechicería. Porque muchos dirían: no, pero Saúl solamente desobedeció porque medimos los pecados. Como iglesia medimos los pecados. ¡Ay! Fornicación. Pero el Señor también dice rebelión, desobediencia. Y yo averiguo un poco sobre la rebelión. La rebelión significa levantamiento contra la autoridad. Eso es rebelión. Sublevación. Y muchas veces lo vemos tan inofensivo, pero hoy en día hay una corriente fuerte de rebelión en el mundo. Y por eso entiendo que todo el tiempo el Señor nos pone bajo sujeción, bajo autoridad. ¿Siempre tenemos una autoridad o no? ¿Tenemos un presidente? ¿Tenemos un gobernador? ¿Tenemos un alcalde? ¿Tenemos leyes, reglas que cumplir? Hasta en lo más mínimo, un semáforo en rojo. No, nadie me vio. Eso se llama rebelión, y son raíces pequeñitas que se mueven todavía en la iglesia y en nuestro corazón, y lo vemos tan inofensivo. Tenemos unos padres, unos pastores que tenemos que estar sujetos a ellos, unos líderes, unos esposos. Pero todo el tiempo el Señor nos pone bajo autoridad, porque Él siempre va a tratar con la rebelión en nuestro corazón. Siempre lo va a hacer. Y investigué en el diccionario bíblico cristiano y me parece más claro. Dice sobre la rebelión, dice actitud o acción que rompe con la relación normal de dependencia. O sea que la relación normal es la sujeción. Lo anormal sería ¿qué? La insujeción. Eso es lo anormal. Y mira lo que sigue diciendo: opta por la autonomía de las decisiones. O sea, lo que hizo Saúl: hago lo que me parece, lo que yo creo, yo hago lo que yo pienso. Eso fue lo que hizo Saúl. Y por eso mucha gente no viene a Cristo, porque no quieren vivir como quieren. Y el Señor dice: no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Déjenme así, yo estoy bien. Y todo el tiempo la palabra va a exhortar. Todo el tiempo el Señor va a hablar de pecado. Todo el tiempo el Señor va a hablar: endereza el camino, deja eso. Pero como hay raíces de rebelión, no me toque. Yo hago lo que me parece. Tremendo. ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Y quiero recordar a la iglesia que esto es pecado. Y el pecado 3 cosas trae sobre nuestra vida. Y no solo sobre mi vida, sino sobre mi generación. 1, nos separa de Dios.
El pecado nos separa de Dios, nos destituye de la gloria de Dios. Saúl fue desechado por Dios. Cuando habla de que fue desechado, quiere decir que se perdió. Saúl se condenó, porque después de verse herido, dice que él se echó sobre su espada. Saúl se suicidó. Y en Romanos 3:23, me gustaría que lo buscara en la palabra, en la Biblia. En Romanos 3:23 es un versículo muy conocido. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos destituye de la gloria de Dios. Eso es lo que hace el pecado. 2, el pecado produce muerte. Muerte y destrucción. Romanos 6:23. Yo quiero que usted lo busque y lo lea. Dice la palabra: porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y eso es lo que atrae el pecado: muerte para él y toda su generación. Y tercero, ¿qué trae el pecado? Trae maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, dice el Señor. Dice el Señor en Éxodo 25, dice que visito la maldad de los padres, ¿están escuchando? Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando no atendemos el llamado de Dios, estamos diciendo, estamos aborreciendo a Dios. Y viene y trae maldición generacional. Deuteronomio 5:9 nos confirma aquí la palabra. Deuteronomio 5:9 dice: no te inclinarás a ella ni le servirás. Esto solamente es para los idólatras. Si el Señor ve la rebelión igual que la idolatría, aquí aplica para todo pecado. Sí, a veces lo leemos, es para el idólatra. Dice: no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tremendo. Y esa fue la herencia que Saúl le dejó a Mefiboset, a su nieto Mefiboset. ¿Cuántos padres hay en este lugar? Papás o mamás. ¿Cuántos padres? ¿Cuántos abuelos hay acá? Si como padres entendiéramos que nuestras decisiones en Dios son vitales, todos atenderíamos al llamado de Dios. Todos le diríamos: Señor, aquí estoy, Señor. Porque el obedecer al Señor trae sobre mi generación bendición. Pero si soy rebelde y desobediente, ¿qué va a traer sobre ellos? Maldición. En Deuteronomio 28 está para que usted lo lea en su casa todo. No lo vamos a leer porque es largo, pero todos los que me están viendo, yo les invito a que lean Deuteronomio 28. Inicia sobre las bendiciones de la obediencia. Y después sigue y dice las maldiciones por la desobediencia. Y en las bendiciones hay 14 versículos nomás. Y en las maldiciones hay 68 versículos. ¿Qué queremos para nuestros hijos y nuestra generación? Si el pecado no me afecta solamente a mí, sino hay un camino, hay una generación que viene detrás de mí. Esto es una reflexión para todos los que nos están oyendo. Pero ahora les voy a hablar el segundo punto: las promesas de bendición para quienes oyen y obedecen el llamado de Dios. Las bendiciones, ¿cuántos quieren bendición? Para quienes oyen y obedecen el llamado de Dios. Y aquí nuestro segundo personaje es el rey David. El rey David. Aquí el rey David ya estaba gobernando sobre el pueblo de Israel. Ya era rey sobre Israel. Y dice
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Ha quedado alguno? No dice por amor a Saúl, sino dice por amor ¿a quién? A Jonathan. Jonathan era diferente a su padre. Jonathan era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios. Era un hombre que amaba a David. Todo el tiempo lo protegió. Defendió a David de su padre, que todo el tiempo quería matarlo. Y David aquí en este texto se acuerda del pacto que hizo con su amigo Jonathan. Y por eso hace esta pregunta: ¿ha quedado alguien? Yo quiero que lo miremos en 1 Samuel 20:10. El compromiso que habían hecho juntos. En 1 Samuel 20:15 dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno a uno los enemigos de David. ¿Quién eran los enemigos de David? Saúl. Tremendo. De la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Aquí el pacto que ellos habían hecho era: no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David, ni se aparte su misericordia. Y quiero hablarles de esa misericordia de Dios, porque cuando el rey pregunta: ¿ha quedado alguno? El rey Siba dice: sí, ha quedado uno, y se llama Mefiboset. Es un hombre lisiado de los pies. Y dice el rey: ve y tráelo. Y cuando lo trae a los pies del rey, imagínense cómo estaba Mefiboset: sucio, lleno de polvo, descalzo, su cabello enredado, lleno de polvo, su piel reseca por el sol, reseca, un hombre sin esperanza y con temor, porque Mefiboset era digno de muerte ahí. Pero David, lleno de misericordia y de amor, quiero que leamos el versículo 6 en la historia. Estamos en 2 Samuel 9, volvemos a la historia. Dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y el 7: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow, esto es lo que más me enamora del Señor, su amor y su misericordia. Le dice: no tengas temor, porque yo voy a hacer contigo misericordia, y te voy a restituir todo lo que un día te quitaron. Y lo limpió y le puso ropas reales, porque iba a estar en la casa del rey. Y lo más lindo, le dice: y siempre estarás en la mesa del rey. Siempre estarás conmigo, le dice el rey. Siempre vas a vivir en el palacio. Y yo quiero decirle a la iglesia: David es tipo de Cristo. Tipo de Cristo, que por amor y misericordia nos escogió, nos llamó, nos limpió, nos perdonó por amor. ¿Me escuchó? Por amor. Así como cantábamos esas canciones tan lindas. Por amor. En Juan 15:16 el Señor dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo os escogí a ustedes. Sino que yo los escogí a ustedes. Él nos llamó, Él nos escogió, y es un privilegio que Él haya puesto sus ojos sobre nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dígale: Señor, gracias. Porque me escogiste, porque me amaste.
Y el Dios que yo le estoy hablando es un Dios de pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos, donde todo el tiempo muestra su amor y su misericordia para con el hombre. Todo el tiempo su amor por la humanidad. Mira lo que dice en Deuteronomio 5:10. Wow, este versículo es precioso. Dice que hago, ¿qué? Misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman, a los que oyen, a los que atienden mi llamado, a los que guardan la palabra, a los que le dicen al Señor: aquí estoy, Señor. Dice el Señor que trae sobre el que atiende el llamado misericordia para mí, para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos. Yo no sé si usted se goza con esta palabra. Y esa misericordia, por ese amor y esa misericordia, Dios todo el tiempo ha hecho pacto con el hombre. ¿Sabe por qué? Y hay algo que me impresiona de esto, es que siempre deja una señal. Y yo decía: Señor, siempre hay una señal del pacto que Dios hace con el hombre, porque el hombre se olvida de lo que Dios ha hecho. Todo el tiempo el hombre se olvida. El pueblo de Israel todo el tiempo se olvidaba de lo que Dios había hecho. Y decimos: no, el pueblo de Israel. Pero nosotras también nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quiero hablarles en el Nuevo Testamento. Hay muchos pactos que Dios hizo con el hombre, pero voy a mencionar uno porque me voy a basar en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Cuál fue la señal del pacto que hizo con Noé? El arco iris. ¿Cuántos han visto el arco iris? Oh, ahí está el arco iris, donde Dios muestra y le está recordando al hombre que por su amor y su misericordia, dice el Señor, lo dejaré como señal, que nunca más la tierra sería destruida con diluvio, que nunca más la tierra iba a ser destruida, el hombre iba a ser destruido con agua. Hace poco me mandaron una imagen en los llanos de dos arcoíris preciosos. Y qué lindo cuando lo veamos, digamos: Señor, ahí está la señal del pacto que tú hiciste por amor, por la humanidad. Pero quiero hablarles del nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, que está en Juan 3:16. Yo sé que toda la mayoría no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decimos: es el versículo para evangelizar, es el versículo para los nuevos. Pero yo le digo, es el versículo donde le está diciendo a la iglesia y recordándole del nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. Y ese nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz, que dio su vida hasta la muerte, como dice en Filipenses, y muerte de cruz, que derramó toda su sangre hasta la última gota, porque me amó. Ese pacto es un pacto de salvación. ¿Me está escuchando, iglesia? Es un pacto de libertad, de vida, de perdón, de restablecer la comunión con Dios, del hombre con Dios. Y es un pacto de amor, porque nosotros éramos dignos de muerte, así como Mefibosé. Pero Él nos amó y nos escogió. Y hay una señal de ese nuevo pacto, y no es la cruz, porque muchos creen que es la cruz. Pero el Señor en la cruz dijo: consumado es, ya está todo hecho. Para nosotros como iglesia, la cruz representa dejar mi vida pasada. La cruz para mí representa muerte al pecado. Ya llegó a Cristo, ahora tengo una nueva vida.
No es la cruz, porque nosotros no adoramos a un Cristo que está en la cruz. Nosotros adoramos a un Cristo que está resucitado, un Cristo victorioso, glorioso, que está a la diestra del Padre con poder y autoridad. Pero sí hay una señal de ese nuevo pacto, y son sus heridas en sus manos y en sus pies y en su costado. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, cuando viene a ellos, ellos se les había olvidado todo lo que habían vivido con Jesús. Los discípulos se habían olvidado. Cuando Jesús muere y resucita, se les presenta a ellos nuevamente y les dice: paz, tranquilos, no tengan temor. Miren mis manos y miren mis pies. Recuerden lo que yo hice por ustedes. Wow. Y duró con ellos 40 días recordándoles nuevamente, porque a ellos se les había olvidado todo lo que Jesús había hecho. Y yo quiero decirle a la iglesia: Jesús ya resucitado y glorificado aún tiene sus heridas en sus manos y en sus pies, para que la iglesia nunca se olvide de lo que Él hizo por nosotros. Pero a muchos se nos ha olvidado. ¿Sabe por qué se nos olvida? Porque siempre buscamos a Dios por algo que Él me dé. Siempre busco a Dios por un favor, y eso fue lo que enseñó la religión. Busco a Dios porque me dé algo. ¿A cuántos? Gloria a Dios porque Dios restaura. Gloria a Dios porque Él sana. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos hogares restaurados en esta casa? El esposo llegaba triste, llorando, para que su esposa viniera a los pies de Cristo, y Dios la restaura y la trae a los pies del Señor. ¿Y dónde está ese esposo? Mujeres que oraron por sus esposos para que Dios los restaurara. Y yo me pregunto: ¿dónde están esas esposas? ¿Cuántas personas que han sido sanos y no han vuelto? Porque se nos olvida, porque hemos tenido un concepto que buscamos a Dios por lo que Él me da. Cuando nosotros entendamos que buscamos a Dios por lo que Él es, nunca nos apartaremos de Él. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así es, iglesia. Lo buscamos por lo que Él es. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el Señor de señores, Él es el santo, 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 3 veces santo. Él es el gran yo soy. Y cuando lo entendamos, que venimos a los pies del Rey por lo que Él es, nunca nos apartaremos de Él. Permaneceremos siempre con Él a la mesa del Rey. Hay una promesa que quiero dejarle a la iglesia, es en Efesios 2:6. Efesios 2:6. Dice el Señor, Efesios 2:6, juntamente con Él. ¿Con quién? Diga: con Cristo. Juntamente con Cristo nos resucitó. O sea que estábamos como muertos, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar a la mesa con el Rey. Esto representa bendición para su iglesia. Esto representa relación, comunión, intimidad, bendición. Porque la mesa, dice, me hizo sentar. Está dispuesta a la mesa para sus hijos, la mesa del Rey, con todos sus manjares, con todas sus promesas, con todas sus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén a esta promesa.
En Apocalipsis 3:20 dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, conmigo. Vuelve y me habla de una mesa, de cenar con el Rey. Ese es el propósito del Señor, de estar todo el tiempo sentados a la mesa del Rey y vivir siempre con Él. Esa es la misericordia de Dios. Si nosotros pudiéramos entender que por amor nos llamó, nos escogió. ¿Cuántas personas afuera no lo entienden? Pero muchos que hemos sido escogidos, no lo valoramos. Gloria a Dios. Quiero pasar al tercer punto, que así como somos llamados, también somos llamados, somos enviados. Así como somos llamados, también somos enviados a traer a los pies del Rey de Reyes a muchos Mefiboset. Y quiero basarme aquí en el siervo Siba, porque muchos estamos en la mesa. Gloria a Dios por las bendiciones, gloria a Dios porque somos hijos de Dios y tenemos bendición. Pero muchos se nos ha olvidado que somos llamados también siervos. Somos llamados a servir, somos llamados a dar. Y nuestro gran ejemplo fue Jesucristo. Dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, yo he venido a dar. Y nosotros como iglesia estamos llamados a sacar a muchas personas de Lodebar. Lodebar, las tinieblas, significa gente que está en las tinieblas, gente que está en el mundo, gente que está a punto de ir al infierno. ¿Y dónde está la iglesia? Comprada a precio de sangre, por un alto precio. Dios nos está llamando. Dice que cuando llamó el rey a Siba, ha quedado alguien de la casa de Saúl. Y dice: sí, presto, atento. Dice: sí, ha quedado uno, y se llama Mefiboset y está lisiado de sus pies. Y vive en Lodebar, está mal. Y el rey le dice: ve y tráelo. ¿O fue el rey por él? ¿Quién fue por él? El siervo fue por él. Siba no dijo: no tengo tiempo. Siba no dijo: no, tengo mucho trabajo, yo no tengo tiempo para evangelizar, yo no tengo tiempo para una palabra de esperanza. Mañana sí tengo tiempo. Dice que Siba fue inmediatamente a Lodebar y trajo a Mefiboset a los pies del rey. A eso estamos llamados. ¿Y cuántas personas están a nuestro lado? Ni siquiera le decimos que Dios los ama. Estoy discipulando a un niño de 12 años porque la mamá me dijo que el niño estaba rebelde, desobediente. Y yo dije: no pasa nada. 12 añitos. Y me toca tener paciencia porque es un niño. Pero en medio del discipulado lo estoy restaurando. Y me decía un niño de 12 años, porque yo lo invitaba a que le dijera a Jesús que entrara a su corazón. Y me decía que en el corazón de él había odio y decepción. Y a veces ni siquiera un niño, ni siquiera un adulto, a una persona, un niño de 12 años que uno decía: no, está bien. Pero somos llamados en Isaías 6:8, somos llamados a hablar de ese rey maravilloso que transforma y que cambia. Mire lo que dice en Isaías 6:8. Ya para terminar, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por el Padre? ¿Quién irá por el Hijo? ¿Quién irá por el Espíritu Santo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Diga: yo
Yo soy la iglesia. Dice: ¿quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién les predicará? ¿Quién les anunciará las buenas nuevas de salvación? ¿Quién dará una palabra de esperanza? Isaías, después del llamado, lo entendió, porque Isaías, aquí fue Isaías. Primero el Señor lo llamó, lo limpió, lo restauró, dijo: ahora ve. Y entonces dice Isaías: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Pero muchos no hemos entendido el llamado de Dios, porque nos hemos encerrado en nuestras 4 paredes de nuestra casa y nos hemos encerrado en lo que ya usted fue comprada a precio de sangre. ¿Por qué se queja? Ya todo el Señor lo hizo. Ahora allá afuera hay alguien que necesita que usted le hable de Cristo, porque nos hemos vuelto egocentristas. Todo para mí. Señor, dame. Señor, la dificultad, Señor. Pero el Señor hoy nos está hablando. Es tiempo de que la iglesia entienda para qué fuimos llamados y digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos por un momento. Y sé que esta palabra ha ministrado su corazón. Dios nos llamó, nos restauró, nos rescató. Dios ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo en la cruz. Es entender el pacto que Dios hizo con el hombre para darnos vida. Es el tiempo de renunciar a tanta rebelión y a tanta desobediencia. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies un momento. Y usted ahí le diga: Señor, perdón. Si en mí ha habido, Señor, desobediencia, Señor. Si soy rebelde, Señor. Dígale: Señor, perdóname, Dios, porque he sido egocéntrica, porque he sido rebelde, Señor. Perdóname, Dios, porque no he visto más allá de lo que Dios ha hecho por mí en la cruz, de lo que hizo. Ya todo está hecho. Dígale: Señor, límpiame, perdóname, Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida, Señor. Señor, que yo pueda entender que toda autoridad es delegada por Dios y que aún en lo más mínimo estoy reconociendo que es dada por Dios. Cierre sus ojos y adora al Señor.